Ya estamos, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Creo que hay un problema aquí de... Listo, de acomodo. Okay. Bueno, pues vamos a empezar la transmisión. Esperamos que empiecen a conectarse para poder platicar un ratito sobre el tema que publicamos y que estuvimos proponiendo para hoy. Y si no pueden ahorita, pues igual después pueden volver a ver el video. Cualquier duda, comentario, pues estamos disponibles ahí en los mismos comentarios del video. Pueden dirigirse a cualquiera de nosotras. Entonces, pues podemos empezar con el tema. Lo que habíamos comentado es que queremos hablar algo sobre la muerte, aludiendo al día que estamos recordando, que estamos teniendo hoy, 2 de noviembre. Y pues hablar de muerte es hablar en esta área, en el área de psicología, es hablar de duelo y a veces también de depresión, ¿sí? de sentimientos o de emociones que vivimos ante la pérdida de alguien que amamos o que era significativo para nosotros, y queremos platicar sobre esto. Antes que nada tenemos que dejar claro que, bueno, la muerte es un concepto universal, es un concepto, inevitable. Definitivamente, pues, es el camino, es el fin del camino de todos. Y pues la definición en sí sería, es la extinción del proceso homeostático, que es el fin de la vida. De alguna forma, aún y que la muerte, pues, podríamos considerar que pues el proceso de la muerte es único. También es importante considerar que la manera en cómo se interpreta la muerte tiene que ver mucho desde la cultura en la que nos encontramos. Como comenta Miriam, pues por ejemplo en México, que es en donde nos encontramos, justamente el día de hoy se conmemora la muerte. O sea, tenemos una cultura en donde la creencia es que este día las personas que ya están en otra vida, desde la creencia del Día de los Muertos, vienen para convivir con los seres que seguimos en vida. Entonces, así como en México hay otras culturas en donde la muerte puede ser tabú, la muerte puede ser algo que se niega o se celebra o se conmemora o se festeja. Entonces, de alguna manera también la cultura influye de la forma en cómo va a impactar a esa persona cuando experimente la pérdida de un ser querido. Y en lo que queremos enfocarnos el día de hoy es en la persona que se queda después de que se da una pérdida. ¿Sí? Queremos hablar sobre el duelo, ¿sí? Que es un sentimiento que viene después de la pérdida de un ser querido. Puede haber duelo por diversas cosas, pero el día de hoy queremos hablar sobre la muerte de un ser significativo, y es una respuesta psicológica. ¿Cómo se manifiesta? Pues hay diversas maneras en las que cada quien lo vive, pero sí es importante que de inicio entendamos al duelo como un proceso que no es estático, ¿sí? que tiene movimiento y que va pasando por diversas fases. Hay algo que creo que es importante comentar, que creo que estaba leyendo anoche, que si hablamos de etapas de duelo, hablamos de algo pasivo, que quien lo vive lo está viviendo de manera pasiva. Pasiva y lineal. Como si fuera una cuestión de graduación, ¿no? Ya pasó esta etapa, se resuelve, sigue la otra, y pues hay confusión cuando hay personas que tienen esta información y están viviendo y están experimentando y luego comentan, bueno, ¿y por qué yo ya debería de estar en esta etapa? Porque se supone que así debe de ser, cuando a lo mejor no hemos considerado que esto, como tú señalas, no es lineal. Esto es una cuestión oscilatoria, y de alguna forma es muy compleja las reacciones que se dan a través del duelo,
que es imposible que sea como un seguimiento, como tú dices, en donde ya que cuando ya pasas la última etapa, ya te graduaste y ya se considera que se cierra el duelo, cuando un duelo nunca se cierra, un duelo se elabora. Así es. Y la otra parte también es que la teoría dice que es mejor tomar como tareas, o sea, la tarea de hablar de esto, la tarea de sentirme triste, la tarea de ir avanzando en el proceso de duelo, pero como uno en acción, como uno partícipe de, y no como algo que va llegando solamente. Uh-huh. Sí. Así es. Bueno, también es algo que nosotros presentamos como tema es, después de la muerte, diferencia entre duelo normal, vamos a comentarlo así, y depresión, que en otros autores lo manejan como duelo patológico. Esto es bien importante porque muchas veces hay personas que cuando están viviendo una pérdida, pues llegan muchos consejos, ¿no? Personas que muy probablemente pues quieren a la persona, quieren verla bien, y también ante la misma ansiedad que puede provocar el dolor del otro, o sea, ver el dolor del otro que queremos, pues vienen estos consejos de pues no pasa nada, supéralo, no llores, vamos a salir para que te distraigas, cuando pues es importante pues aquí dejar claro que el duelo es una respuesta esperada, natural, de acuerdo a la pérdida, y el duelo implica, bueno, viene del latín dolos, que significa dolor, o sea, vamos, es como una cuestión de decir, es normal que te sientas triste, es normal que sientas miedo, es normal, que sientas enojo. Sí, exactamente. Y es un punto muy importante porque como estamos en una cultura que festeja a la muerte, a veces se interpreta ese festejo como, pues deberías estar contento porque ya está en otro lugar mejor y porque ya no está sufriendo, porque ya no va a batallar como tú que te quedaste aquí, cuando en realidad quien se queda aquí pues no puede sentirse contento porque está perdiendo a alguien importante en su vida. Así es. Así es, entonces de alguna forma podríamos decir, bueno, ¿en qué momento el duelo pasa a convertirse en un duelo, vamos a llamarle complicado, ¿no? Entonces vamos a dejar claro que el duelo normal, de acuerdo a la asociación psiquiátrica, señalan que es de acuerdo a la sociedad en la que se encuentra uno y de acuerdo a la cultura, las costumbres, que es donde realmente podríamos definir hasta dónde o hasta cuánto tiempo es lo que puede durar un duelo. Anteriormente existía la observación de que si pasaban los 6 meses y la persona seguía en duelo, entonces eso ya implica un duelo patológico. Ahora no es así, ahora todavía hay muchos estudios, hay mucha investigación al respecto, que todavía no hay un acuerdo para saber si hay un tiempo preciso para decir, después de este tiempo, tú ya deberías de elaborar el duelo, y ya si sigues tú con los mismos síntomas o con las mismas manifestaciones, significa que entonces ya tienes un duelo complicado, que ahorita lo vamos a definir. Ahorita no es así. Entonces, vamos a tratar ahorita de dejar más claro qué características se presentan en cada uno. Vamos a hablar de 3 tipos de duelo: el duelo normal, el duelo complicado y el duelo patológico, por si alguno de los que nos están viendo pueden de alguna forma detectar los indicadores, porque de alguna forma los 2 últimos tipos que comento probablemente vayan a requerir algún tipo de apoyo o de ayuda profesional. Así es. Lo más común en un duelo es que la persona sienta diversas emociones, por ejemplo, tristeza, angustia, enojo, soledad, culpa. También hay sensaciones físicas como vacío en el estómago, opresión en el pecho, falta de aire, falta de energía también.
también pudiera haber, o es común que se presenten manifestaciones a nivel de ideas, ¿sí? de la cognición, que haya incredulidad, o sea, no puede ser que me esté pasando esto, no puede ser que haya pasado esto, que haya confusión, ¿sí? Que pasó o algún tipo de sentimiento de, a ver, estoy escuchando algo o estoy pensando en cosas que están como fuera de lugar. O escuché la voz de la persona. Ajá, sí, o lo vi. Sí. O algunas conductas también como falta de sueño o alteraciones en el sueño, en la alimentación, muchas ganas de llorar, actividad disminuida, o sea, lo que decíamos ahora de querer quedarse encerrado y aislado, o actividad aumentada, o sea, pudiera ser también que haya gente que la misma ansiedad le genere estar en constante movimiento o en constante actividad. Así es. Bueno, también dentro de las manifestaciones cognitivas encontramos fallas en la memoria, en la concentración, y bueno, aquí podríamos explicar que la persona que está bajo un duelo, que está en duelo, definitivamente entra en un proceso como de ensimismamiento, ¿sí? A medida que ese ser tan querido, tan amado, ya no se encuentra entre nosotros, ya no se encuentra en el mundo externo, vamos a decirlo así, pues llega un punto en que el doliente se deja de interesar por ese mundo externo. Entonces, de esa forma, pues no hay una atención hacia lo que está ocurriendo. Por eso muchas veces vemos a la persona ensimismada, como comentaba, a la persona un tanto desatenta con las cosas que están ocurriendo, no hay concentración, y por lo mismo, al no tener la atención, pues no hay una memoria, no hay un recuerdo de eso que él estaba desatendiendo. Entonces es como una cuestión de encapsularse, de protegerse y de alguna forma encontrar en los recuerdos la presencia de la persona que está fallecida. También es parte de las manifestaciones cognitivas en un duelo normal. Y el consuelo. O sea, encontrar en todo eso una manera de irse consolando, de ir elaborando la pérdida. Así es. Ahora, un duelo complicado, que sería una diferencia importante con el duelo normal, por decirlo de alguna forma, pues es el tiempo. O sea, si bien no hay algo que defina propiamente cuánto tiempo, cuántos meses deberían pasar para que alguien elabore su duelo o resuelva su pérdida, sí hay algunos autores que hablan más o menos de 2 años, cuando ya se considera que es algo patológico, que es algo que ya está fuera del tiempo esperado para que la persona que vivió la pérdida recupere, digamos, su vida normal. No quiere decir que va a dejar de sentir dolor o tristeza, pero sí que pueda seguir funcionando como antes de vivir este duelo. Tendríamos que decir que las causas de un duelo complicado, porque bueno, aquí es qué hace o qué ocurre que una persona no viva un duelo normal y se complique este proceso. Definitivamente son muchas las causas, como hablábamos, hay muchos aspectos socioculturales que influyen, pero también otra de las situaciones que llegan a complicar, que llevan a complicar el proceso es cuando hay un mecanismo de defensa de evitación. ¿Qué significa? Que de alguna forma, aún y cuando es bien esperado que cuando uno pierde a alguien se sienta, repetimos, triste, enojado, con miedo, que son emociones naturales y de alguna forma aprobadas, aceptadas ante esa pérdida, también es cierto que sobre todo en la cultura, vamos a decir, occidental, llega a ser como un tanto estigmatizado el asunto de la tristeza, ¿no? Como hay una cierta situación ahí de ansiedad, de dificultad para lidiar con el dolor del otro. Entonces, como comentábamos en un inicio, vienen todas estas propuestas de déjalo pasar, ya está en mejor vida, ya está descansando, y de alguna manera la persona
que todavía pues tiene todas estas inquietudes de hablar del fallecido, de recordarlo, de llorarlo, pues empieza como a experimentar alguna cuestión de limitación, ¿no? E incluso pueden experimentar sentimientos de vergüenza y implica entonces alejarse o de alguna forma pues evitar lugares, evitar personas, porque pues puedo yo incomodar a la gente. Pero también muchas veces, aparte de la estigmatización, también vemos que la misma persona puede llegar a entrar en un estado de evitación por una idea de que si yo me dejo llevar, si yo me entrego a la tristeza, ¿qué tanto voy a perder el control? Exacto, y vienen muchas ideas, muchas fantasías de que me voy a desmoronar, y eso, claro, da mucho miedo, y pues lo que ocurre es que evitamos, bloqueamos, tratamos de no recordar, pero pues todo eso no se elimina, todo eso se va acumulando, y de alguna manera, curiosamente, el no hablar de la pérdida te lleva a que se complique la elaboración de la misma. Yo sí quisiera mencionar aquí que la desacreditación que se hace alrededor de la persona que pierde a alguien sí es muy significativa y muy importante. O sea, que si bien tal vez en este momento quienes nos están viendo no han tenido una pérdida reciente o no están pasando por el proceso de duelo, pero sí hay alguien a su alrededor que requiere algún tipo de comprensión o de empatía, ¿sí? Y que sí es necesario para quien vive el duelo que haya alguien presente, que lo acompañe, que lo escuche, incluso se podría decir que lo tolere en su... Que lo entienda, ¿no? Sí, también, o sea, pero me refiero a que a veces la tristeza y el enojo dan como una sensación de rechazo hacia los demás, o sea, como, ay no, pues si tú estás triste, hazte para allá. Pero quien pasa por un proceso de pérdida necesita también compañía, escucha, y si se diera la situación de que no hay nadie alrededor o de que esa contención de alrededor no es suficiente, pues es muy necesaria una psicoterapia. Así es. O sea, si bien ahorita no vamos a poder abarcar un montón de cosas relacionadas con el duelo patológico y con el duelo complicado, sí podemos enfatizar que desde el momento en el que uno siente que requiere algo más, lo puede buscar. Ok, estoy viendo que, bueno, es que estoy un poquito lejos, al parecer ahí hay preguntas. Ahorita no sé si ahorita nos apoye la técnica que tenemos acá enfrente, nos apoye ahorita al final nos pueda leer las preguntas para poder contestarlas a la brevedad posible. Pues no sé, ¿qué te parece si también mencionamos un tanto lo que es el duelo patológico? Porque definitivamente pues sí hay son diferencias importantes, ¿no? En el duelo patológico pues ya podríamos considerar que tanto hay toda una similitud con el trastorno de depresión mayor, en donde también hay su diferencia, porque el duelo patológico implica pues por la pérdida de un ser querido, se desarrollan todas estas complicaciones, estos síntomas que terminan obedeciendo a un cuadro patológico. En cambio, pues la depresión mayor pues ya es todo otro conjunto de problemáticas, de síntomas, y desde otro sentido, que no necesariamente es por la pérdida de alguien, pero de alguna manera pues el duelo patológico es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Sí, podríamos mencionar que, por ejemplo, en el duelo patológico hay autorreproches, o sea, constantes, de no hice lo suficiente por él, lo hubiera podido ayudar, si no hubiera salido ese día no hubiera chocado, si yo hubiera ido por él no le hubiera pasado esto. Y bueno, constantes ideas al respecto. Pudiera haber también pensamientos de muerte persistentes, ¿sí? O una irritabilidad, que es inhabitual y además fuerte, constante contra las demás personas. Disculpa, lo de las ideas de muerte, vamos a decir, no es tanto que implique como las conductas suicidas que vemos en una depresión mayor, donde la persona, dentro de la depresión mayor hay como un sentimiento de desvalía, o sea, la persona no se siente valiosa, y eso la lleva a un deseo de ya no
vivir. Con respecto al duelo patológico, también hay un deseo de muerte, pero va más encaminado para estar con la persona. O sea, quiero morir para estar contigo. Quiero estar ahí para acompañar al otro, porque aquí pues ya no hay nada que me motive, ya no hay un sentido para estar vivo, y es eso el motivante por lo cual la persona podría llegar a pues tener esas ideas de muerte. Sí. Y hay como factores que también favorecen la aparición de un duelo patológico, que pudiera ser, por ejemplo, que hay una inestabilidad emocional previa en la persona que sufre la pérdida y que ya estaba como bastante tembeleque su sistema emocional o su vida emocional, ¿sí? O pérdidas anteriores, una experiencia negativa, otros duelos no elaborados también que vienen a sumarse, y pues las variables psicosociales, o sea, que pudiera ser aquí la falta de apoyo o una situación económica precaria o tener que hacerse cargo de una familia de niños pequeños o de cuestiones laborales importantes, que más que apoyar o más que servir de sostén, pues vienen a aumentar o a incrementar la dificultad. Fíjate que aquí dentro de los factores psicosociales a mí me llama la atención que, de acuerdo a lo que investigamos, pues que la tasa en cuestión de porcentaje alto de quién puede llegar a desarrollar un duelo patológico es en el género femenino, en las mujeres. Es más común, y de alguna manera pues aquí podríamos considerar, no sé, una persona, una mujer que en la dinámica con su pareja, ella pues quedaba atendiendo el hogar, atendiendo a los hijos, la pareja siendo el proveedor. ¿Y qué pasa cuando la pareja pues fallece? Llega todo esta golpe, ¿no? de la realidad, como señalan. El primer golpe es el fallecimiento. El segundo golpe viene siendo la forma en cómo tú te manejas ante esa pérdida. Entonces, de alguna manera, ¿qué tanto esa viuda va a responder ahora con una doble función, ¿no? Aparte de hacerse cargo de los hijos, también el asunto de, bueno, entonces yo tengo que buscar la forma de ahora sostener económicamente esta familia. Entonces todo eso también puede llevar a un desarrollo de un duelo que no se elabore adecuadamente. Así es. Creo que podemos tomar los comentarios que nos están haciendo. Tenemos un minuto. Ok, sí, ya un minuto para terminar. Adriana, hola. Qué bueno que nos ves. Kenia Rodríguez. ¿Cuánto tiempo de duelo sería normal, o a partir de cuánto tiempo en duelo debemos preocuparnos? Pues comentábamos ahorita que en realidad no hay un tiempo establecido como fijo. Pudiéramos tomar esta parte teórica que dice que a partir de los 2 años, pero habrá gente que sienta la necesidad de alguna ayuda o de algún apoyo antes de ese tiempo, ¿no? O que su alrededor le pueda decir, oye, yo creo que esto ya te está sobrepasando y necesitas empezar a ocuparte para resolverlo. No hay un tiempo fijo como una medida específica. A lo mejor aquí lo que también podríamos considerar es el funcionamiento, ¿no? Sí, si de alguna forma la persona considera que sí, perdón. ¿Seguimos en vivo? Sí. Disculpen, entró ahí una llamadita y ya no quiere sostenerse. Listo, perdón. Cris. Comentaba que también tiene mucho que ver el funcionamiento, ¿no? de la persona. Si la persona está considerando que no está teniendo energía para poder levantarse e ir a trabajar, que está de alguna manera, como hablábamos, todas estas fallas cognitivas que tengan un bajo rendimiento laboralmente o académicamente, o sea, cuando de alguna forma podríamos considerar que ya no está respondiendo adecuadamente
a las demandas y a las necesidades que está teniendo, Ujú. sí sería importante que se apoye, que se preocupe y que se apoye en un profesional. Ujú. No descartamos el apoyo de redes sociales como la familia, los amigos, pero muchas veces, como comentábamos, bueno, en el caso de la familia, si fue un fallecido de la familia, pues están en la misma situación. Ujú. Los amigos también son un buen sostén, pero muchas veces por la misma ansiedad, la misma preocupación, pues de alguna manera terminan pues contribuyendo a la evitación del trabajo del duelo. Ujú. Bueno, y aquí antes ya de finalizar, Cris Mata, te mandamos saludos, lo voy a leer. Ujú. Dice: hola, les agradezco haber tomado el tema. Mi hijo está por cumplir 5 años de que falleció y siento aún muy difícil. Tuve un hijo después de su fallecimiento. Trato de llevar mi vida lo más normal posible, pero siguen momentos en que caigo. Me dicen que lo supere, que ya pasó un buen tiempo. Gracias por tu comentario y por compartirnos algo tan importante para ti. Ok, bueno, el que sigue, bueno, continuó en otro comentario Cris Mata: mi bebé estaba recién nacido, es por lo que me dicen que no tengo mucho que extrañar. Aquí hay algo que yo quisiera comentar. Cada persona pues es única, ¿no? De alguna manera cada hijo es importante, pero al decir cada hijo es como una cuestión de que nadie va a ser reemplazable, ¿sí? De alguna forma, cuando hablamos de elaboración de un duelo, tenemos que dejar bien claro que no implica, no significa olvidar a la persona fallecida, no significa cerrar círculos, como señala, y ya, seguir adelante y como si eso no hubiera pasado. Elaborar significa reacomodar, ¿sí? A esa persona que ya no está en vida, pero que de alguna forma la persona le depositó un afecto, claro. Hubo un vínculo, uh-huh. Pues de alguna forma sigue estando en el recuerdo, ¿no? Vamos a llamarlo como una representación mental, uh-huh. Y afectiva, exactamente. Entonces, de alguna forma, lo que se recomienda es que se le dé un lugar a esa persona, que haya un reacomodo, uh-huh. Pero de alguna forma es entendible pues que siempre va a haber pues ese vacío, vamos a decir, ese lugarcito, uh-huh. Que le correspondía a esa persona. Sí, por supuesto. Además, un embarazo ya crea un vínculo con un hijo. ¿Sí? El decir no tienes mucho que extrañar, pues yo me atrevería a decir que está muy fuera de lugar. Y sí, la sugerencia sería que si tú sientes que todavía necesitas elaborar esa pérdida, busques ayuda, y que tú misma puedas darte permiso de pasar por ese duelo, sin apurarlo y sin querer quedar bien, digamos, con quien está a tu alrededor. Y bueno, también aquí sobre todo por su niño, ¿no? Uh-huh, claro. Porque muchas veces entra toda esta situación de culpa, ¿no? De estoy extrañando a la otra persona, entonces siento mucha culpa con este hijo, entonces ¿qué me está faltando por darle? Entonces de alguna manera se está contaminando el vínculo porque hay toda esta preocupación. Entonces yo te recomiendo también, como te comenta Miriam, Cris, que busques un apoyo. Nosotros también estamos a través de la página, tenemos ahí un teléfono, tenemos ahí un espacio de mensajes en donde la gente nos escribe y les contestamos, tratando de alguna forma de dar algún apoyo desde este medio, ¿no? Uh-huh. Desde la distancia. Así es. Pues no sé si... Creo que hay otro comentario. Pues, gracias. Hola, Andrea. Saludos. Pues creo que nos despedimos. Sí. Como quiera, pues después regresamos con otro tema. Uh-huh. Les agradecemos sus comentarios y pues también que detrás de cámaras, no sé, por inbox, si nos pueden también sus sugerencias, hacernos llegar sus inquietudes, qué otros temas les podrían interesar, uh-huh. Y nosotros nos ponemos a chambear y aquí estaremos frente a la cámara muy pronto. Bueno, frente al celular. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Que pasen un buen día. Bye bye. Bye bye.